Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a un programa de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Claudia Guillén Montt, psicóloga con nuestra terapia familiar, formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, gracias. Bienvenidas a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Buenos días a todos. La maestra Corina Schroeder, psicóloga psicoanalista con apoyo en crianza con apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Buenos días. La maestra Sandra López, psicóloga clínica con especialidad en terapia familiar sistémica y en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Sandra, bienvenida. Hola, buenos días. Y como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Muchas gracias. Pues el día de hoy, con motivo del Día Mundial de Sueño, vamos a hablar de la importancia del sueño para la salud mental. Híjole, yo podría echarme aquí un speech, un monólogo, pero Abril, no sé si tienes. Adelante, Claudia. No, Clau quiere empezar. A ver, yo quería empezar porque hoy también, y lo van a leer por ahí seguramente, es el Día Mundial de la Felicidad, ¿no? Y bueno, hacen una cantidad de estudios de por qué la gente se siente más feliz en algunos lugares. Por ahí Andrés Oppenheimer escribió un libro que se llama Saliendo del Pozo, que él decía, bueno, en temas empresariales, personales, por qué los países tendrían gente que es más feliz o no. Él hablaba mucho de planes, proyectos, y también mencionó el optimismo, ¿no? Como algo que lo sorprendió al encontrar esto. Leyendo y viendo algunas cosas en internet, hablaban de Finlandia como el país más feliz, Afganistán como el menos feliz, México subiendo y moviéndose en rankings ahí, al parecer en los primeros 10 lugares. Y me llamó mucho la atención porque hablaban de cosas que en salud mental mencionamos de manera reiterada, ¿no? Vivir en el presente, alimentarte adecuadamente, hacer ejercicio, eran como de las cosas que estaban mencionando en algunos estudios, tener una red de apoyo significativa. Me llamó mucho la atención que no mencionaran el tener un sueño reparador, el poder dormir bien, el poder, lo que es parte de los básicos, ¿no? Hacer ejercicio, alimentarte bien, tener un sueño reparador, espacios de reflexión. En todo lo que leí, en todo lo que revisé, nadie menciona como un sueño reparador y me llamó la atención que hoy, y hablando también sobre temas de sueño, pues me parece que ligarlo a temas de salud mental, a sentirte feliz, pleno, tranquilo, es importante, ¿no? Por eso quería yo empezar nada más para hacer como este recap que coincide con esto del Día Mundial de la Felicidad. Bueno, Adelante, Abril. No, Paquita. después de esta introducción, pues sí, la felicidad es un término muy subjetivo y implica muchas cosas y entre ellas el sueño. El sueño. Fíjense, un poco de estadística. En México se estima que hasta el 37% de la población tiene trastornos del sueño. Esto antes de la pandemia de COVID. Parece que las cifras han aumentado mucho más. Más aparte de esto le vamos sumando pues los malos hábitos de sueño, ¿no? Que no nos llevan como a ese camino de felicidad o de bienestar. Hablar de trastornos del sueño como tal, pues es todo un mundo de trastornos de sueño. Eh, no les voy a platicar como los trastornos del sueño, pero sí más adelante sobre cuáles son los beneficios, o sea, los beneficios del sueño, que no solamente es descansar o resetear el cerebro, y también me gustaría que habláramos de muchos mitos que hay alrededor del sueño y del dormir. Adelante, Abril. Bueno, yo sí les quiero hablar un poquito justo de la parte como más biológica del sueño, porque cuando yo comencé a estudiar esto en la licenciatura, fue una de las cosas que más me impactaron. Yo no tenía la menor idea de que el sueño fuera tan complejo y tan bien estructurado. Uno como que dice, pues duermo y ya, ¿no? Pero no, todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos durmiendo es impresionante. Además, también me gustaría contarles un poquito de historia, porque México tiene una gran historia en cuanto a investigación fisiológica del sueño. Por acá tenemos a uno, por eso traje mi librito,
Porque tenemos a uno de los grandes del sueño, que fue el primero que comenzó a descubrir la estructura del sueño y del sueño humor, pero acá está, Magun, que trabajaba en la UCLA, tuvo muchos alumnos y uno de ellos fue Raúl Hernández Peón, que es además gran maestro de muchos de los maestros que están ahorita en la Facultad de Psicología y todos ellos han hecho muchísima investigación sobre el sueño. Entonces, acá en México tenemos grandes investigadores y grandes especialistas en el sueño. Tenemos clínicas del sueño muy, muy bien estructuradas que no aprovechamos porque, como decía Claudia, no tenemos la conciencia de lo importante que es el sueño para nuestra salud mental y física. Entonces, una de las cosas más importantes que creo, y hasta se pueden ir a ver un documental, debe de estar en YouTube, es un documental de Discovery, sobre una familia que tiene un síndrome genético en donde se llama insomnio familiar fatal. Es una familia que ha perdido la capacidad de tener una de las etapas del sueño en donde descansamos, la etapa de sueño más profundo, y poco a poco va presentando todas las dificultades de no dormir hasta que terminan por morir. Y esto nos ha hecho, o bueno, nos ha dado muchísima información en cómo o qué es lo que pasa cuando las personas no duermen lo suficiente. Lo primero que sucede es tener un montón de ansiedad, empezamos obviamente a sentirnos cansados, a sentirnos aletargados. Lo primero que sucede es empezar a tener problemas de atención, problemas de memoria, problemas en las funciones cognitivas, que muchas veces creemos que es como algo de lo último que nos va a pasar. No, lo primero que sucede. Luego, vamos a empezar, si pasamos días sin dormir, vamos a empezar a tener problemas incluso de empezar a tener alucinaciones, de empezar a tener fallas muchísimo más importantes en cuanto a la función cognitiva, vamos a empezar o podemos empezar a llegar incluso a los brotes psicóticos y poco a poco vamos perdiendo funciones, nuestros órganos irían perdiendo funciones y obviamente solo se ha visto en el caso de este síndrome genético, van llegando a tener fallas hasta el nivel de la muerte, ¿no? Entonces, vemos ahí todo lo que sucede durante el sueño, es verdaderamente importante. Entonces, no dormir sí nos puede empezar a afectar muchísimo y principalmente en todas nuestras funciones cognitivas y luego en todas nuestras capacidades de regulación emocional. Ya iremos hablando poquito a poquito, si se puede, de la estructura del sueño, de las etapas del sueño y de cómo se van afectando y de todos los trastornos, pero es que sí, esto da para un curso entero. Pero adelante, Mercedes. Gracias. Este tema tan interesante del sueño, ¿no? La importancia de regularlo. Yo desde mi enfoque, durante el proceso de duelo es bien común que los patrones del sueño se alteren. Hay varios estudios que han demostrado que el insomnio y el sueño que es fragmentado, pues son frecuentes en las personas que están atravesando un duelo, porque obviamente hay una hiperactivación emocional, hay ansiedad que se vive en el duelo, ansiedad anticipatoria, hay pensamientos intrusivos. Y es importante considerarlo porque esta falta de sueño puede intensificar esa tristeza y esa dificultad para poder procesar esa pérdida. Yo cuando van a consulta, lo primero es regular el ciclo del sueño para poder empezar a trabajar este duelo. ¿Quién sigue? Bueno, justamente aquí donde estabas hablando de cómo se pueden empezar a alterar todas estas funciones con la ansiedad, creo que es algo que también es bien importante entender, porque empiezan a aparecer primero estos despertares. Bueno, o el insomnio precoz, que es no me puedo dormir, ¿no? O me duermo, pero me empiezo a despertar un montón en la noche. Y entonces me empiezo a despertar un montón en la noche y me acuerdo más de mis sueños. Y entonces muchas veces también empiezan a hacer sueños feos, pesadillas. Pero también empiezan a aparecer los terrores nocturnos en donde ni sé por qué, porque no me acuerdo de qué estaba soñando, pero me despierto en un grito. Y también empiezan a aparecer las famosas parálisis del sueño, donde se me sube el muerto, que es un desfase entre
esta parálisis, porque el sueño es eso, es una parálisis. Hay zonas de nuestro cuerpo, todas las zonas motoras que están completamente paralizadas mientras nuestro cerebro está en friita trabajando y nosotros estamos completamente paralizados. En el momento en el que despertamos, eso cambia, pero si hay un desfase entre que yo empiece a despertar y no se logren empezar a mover todas mis neuronas motoras, voy a sentir que estoy completamente paralizada, que no me puedo mover, pero que ya me desperté. Esa es la parálisis del sueño y es tremendamente angustiante. Entonces, todo eso, por supuesto, empieza con todo el círculo vicioso de la ansiedad, donde si me despierto así, pues ya me desperté terriblemente mal, ¿no? Entonces, ahí es donde también la ansiedad empieza todo este círculo, desde el momento del despertar y del dormir, o del mal dormir. Adelante, Sandra. Gracias. Sí, y definitivamente, bueno, nosotras que nos dedicamos a atender pacientes en consulta, podremos escuchar incluso también en el entorno en el que nos desenvolvemos, cómo de pronto se ha normalizado la falta de sueño, ¿no? Como si dormir poco fuera normal. Y la verdad es que no, o sea, los necesitamos descansar, es el momento del día en donde se regeneran nuestras neuronas y activamos todos estos procesos de digerir incluso las emociones y las vivencias del día, ¿no? Yo he escuchado muchísimas veces cómo el descanso, incluso dormir, se ha asociado a falta de productividad, ¿no? Entre menos duermo, entre más hago, entre menos descanso, más productivo se es, ¿no? Ese es el concepto que muchas personas tienen. Y la realidad es que tiene efectos, bueno, la doctora Abril ya nos los mencionó, podríamos incluso hasta morir por no dormir, ¿no? Y podríamos pasar por los efectos físicos de subir de peso, de enfermedades, de ser mucho más propensos a enfermedades, incluso mentales, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, o incluso accidentes fatales que por falta de sueño pueden ocurrir, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, definitivamente no es sano no dormir y no nos hace más productivos, ¿no? Si no dormimos. Y creo que también valdría la pena, creo que sigo yo, ponerlo en el contexto también del tema emocional, la irritabilidad, la impaciencia, temas que podrían ligarse a violencia y los temas culturales, ¿no? Esto de velar a alguien como la trasnochada, todas estas cosas que de pronto podrían, como todo, en dosis chiquitas y acorde con un tema de salud, ser parte de la vida, pero que para algunas personas empiezan a ser algo recurrente. También piensen en la gente que duerme de más, pero que no necesariamente descansa, ¿no? En cuanto a horas y muchas de las jornadas laborales que implican estas inversiones del ciclo circadiano, ¿no? Donde pronto trabajas de día y duermes de noche o al revés. Y como algunos pacientes especialmente estoy pensando en pacientes con trastorno bipolar, los desorganiza muchísimo, ¿no? Necesitan dormir en la noche. Adelante, Corinne. Perdón, no encontraba mi botón. Muchas gracias. Desde mi marco teórico, la importancia del sueño también es lo que en sí el contenido del sueño, ¿no? De cuando las personas soñamos. Y entonces, cuando los podemos llevar estos sueños a terapia y los podemos analizar y los podemos interpretar y los podemos trabajar, normalmente podemos encontrar cosas que tienen que ver con el inconsciente y que son sumamente interesantes y sumamente poderosas para resolver conflictos internos que todos tenemos y que normalmente en una vida consciente tenemos como reprimidos, que es la palabra que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros no nos damos la oportunidad y el tiempo de poder tener un sueño reparador, pues eso, que nos permita como atender la necesidad del sueño,
y además hacernos cargo de esto que sucede mientras dormimos, también es como prohibirnos o no permitirnos la oportunidad de pensar en algo que nos aqueja, aun cuando no estamos conscientes de ello. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo, ¿no? Cuando no todos recordamos sueños, no todos tenemos conciencia de que tenemos un sueño en las noches, y yo los invito como a escribirlo o a grabarlo o sea, tener una libreta a la mano, ahora que tenemos el celular, como estas notas, una nota de voz o algo que nos permita después, ya en un momento de más lucidez, poder interpretar y pensar en ese sueño, que es algo que nosotros creamos adentro de nuestra cabeza, que no es puesto desde el exterior y que claramente está ahí dando vueltas como pelota de ping pong rebotando, y que es algo que nos está queriendo decir algo. Entonces yo propongo pues escucharlo, ¿no? Kitty. Gracias. Ahora sí, escuchándolas a todas, voy a puntualizar algunos de los beneficios que tiene el sueño, ¿no? Y son 4 a grandes rasgos. Yo llamo que el sueño es la alquimia de la memoria, ¿no? Es súper importante para poder consolidar la memoria, es preparar al cerebro para que toda la información del día se quede guardada, recuerdos, conocimientos, y se pueda mover a la memoria a largo plazo. La creatividad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver muchas con lo que trabaja Corina en psicoanálisis con los sueños. Muchas veces nos vamos a dormir con algún problema, no es que le estemos pensando, ¿verdad? Porque eso es ansiedad, pero a veces en el sueño podemos plantear ese problema sin querer y encontramos como soluciones. Entonces, una de las funciones del sueño, de los beneficios, es que nos ayuda a mantener activa nuestra creatividad. A todos nos ha pasado alguna vez eso. También el sueño es un regulador del estado de ánimo. A grandes rasgos, para no meterme en neurobiología, es como si puliéramos todas las espinas de experiencias emocionales malas durante el día. Y justo por eso, o sea, como regula nuestro ánimo, una mala noche de sueño se traduce en estar irritables, distraídos, tristes y bueno. Y nos ayuda a controlar nuestro peso. Ajá, eso es bien interesante, ¿no? Hay 2 hormonas, una es la leptina, que es la que nos da la señal de saciedad, y cuando no dormimos bien, la capacidad de esta hormona pues, se desregula por otra, que es la grelina, que es la del apetito. Entonces, una mala noche de sueño hace que despertemos con ganas de comer carbohidratos, chocolates, un pan con Nutella, y es justamente por esta desregulación hormonal. Entonces, hay personas que pueden hacer mucho ejercicio, estar súper a dietas, pero que si no duermen, no van a poder regular como la parte metabólica. Digo, no es que si dormimos bien nos vamos a despertar con ganas de comer lechuga, ¿verdad? O sea, no, pero, o sea, no impacta tanto, pero sí para ese ritmo metabólico del apetito es bien importante. Entonces, a grandes rasgos, desde el punto de vista de la salud mental, son como las 4 funciones que le damos al sueño. Adelante, Abril. Lo que pasa es que el sueño regula la función hormonal. Nosotros creo que no tenemos obviamente conciencia de todo lo que hace nuestro cuerpo durante el sueño, pero por todo lo que se ha estudiado, lo que mencionan acá, ¿no? Las personas que tienen algún problema, algún trastorno mental, como la epilepsia, como el trastorno bipolar, necesitan dormir más. Bueno, todos necesitamos dormir de noche, esto es importante, ¿no? El sueño nocturno siempre se debe privilegiar porque es donde nuestro cerebro está generando este ciclo circadiano, que es el principal, el ciclo de luz-obscuridad, que es el que le dice a nuestro hipotálamo, que es el que regula toda la producción hormonal, qué tiene que producir y cuánto y cuándo y demás. Entonces, pues obviamente tiene que ver con todo, es decir, con todo lo que pueden regular nuestras hormonas, la parte metabólica, la parte emocional, la parte cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos enfrentamos a trabajos, por ejemplo, como los que comentaba Claudia, donde tienen que trabajar de noche, es muy complicado regular todas estas funciones y muy fácil que aparezcan trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, aguas con estos trabajos rotativos que sobre todo aquí, ¿no? En nuestro estado son una cosa del día a día, ¿no? Estos trabajos donde no solamente trabajan de noche, sino que además trabajan de noche una semana y la siguiente no, y la siguiente en la tarde, o un día sí y un día no, y luego están toda la noche y además toda la mañana. Vamos, esto es
francamente en contra de toda la fisiología de nuestro cerebro y obviamente pues va a surgir muchísimo más problemas hormonales, ¿no? Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, bien, pues también quería agregar un poquito acerca de lo que ya están platicando en relación a esos beneficios que nos trae el sueño, como es no solo en la salud mental, que es muy relevante, sino también en el desarrollo desde el punto de vista infantil, durante la adolescencia y también en la adultez, ¿no? En cómo el sueño, al favorecer todos estos procesos que ustedes ya explicaron, va a estar favoreciendo esta neuroplasticidad que nos va a permitir seguir aprendiendo en todas las etapas de la vida y que además va a favorecer lo que ya comentaba la doctora Kitsia en relación a la parte metabólica. Nos va a ayudar a regular nuestro peso, pero también va a favorecer nuestro estado inmunológico. Se ha demostrado que que si nosotros descansamos y dormimos bien, pues también vamos a enfermar menos, vamos a tener mejores anticuerpos, no solo en la etapa infantil, sino también en adolescencia, adultez y también pues todos los temas de situaciones bueno, el envejecimiento saludable, que por ejemplo la piel se mantiene mucho más sana, mucho más reactiva, porque la hormona de crecimiento que se libera en la primera hora del sueño no solo va a estar participando en el crecimiento de los niños, sino también en toda esta regeneración celular que nos importa tanto ahora, bueno, no solo a las mujeres, también a los hombres, el mantenernos sanos y vernos bien, está muy, involucrado en qué tanto puedas dormir, ¿no? Aunque tengas un skincare súper así de 10, pero si no descansas, si no duermes, pues de todos modos en la expresión facial se van a denotar esta parte, ¿no? Y además de eso, la parte cardiovascular, que sabemos que en nuestra población, pues todos los temas de hipertensión, riesgo cardiovascular, tenemos una tendencia como tal ya por la población, pero si nosotros dormimos y descansamos, podemos regular mejor la presión arterial, disminuimos el riesgo de isquemia. Entonces son muchos factores que tienen un beneficio y lógicamente pues también en lo que ya comentaba Sandra de cómo el aprendizaje se va a favorecer si descansamos bien. En la adolescencia muchos chicos que ahora están metidos en pantallas, TikToks y todo eso, pues reducen considerablemente las horas de sueño, bajan su rendimiento académico y también empiezan a tener comportamientos de un incremento en la inatención, la capacidad de retener información y pues justamente es porque estamos minimizando la importancia del sueño o normalizando dormir poco, que es lo que también vemos en el día a día, como justo por estos trabajos rotatorios que mencionan, muchas familias pues tienen invertido el ciclo de sueño, los niños duermen en el día, en la noche están despiertos, o incluso niños muy chiquititos se duermen súper tarde esperando a que los papás jueguen con ellos. Entonces ya desde tempranamente estamos modificando todo el ciclo circadiano natural, estamos generando rutinas inapropiadas que van a tener participación en cómo se va a desarrollar ese niño, cómo va a dormir, cómo va a aprender. Y obviamente esto va pues llevar ciclos viciosos para toda la familia. Entonces, pues sí es relevante el comprender que el sueño es fundamental, es un proceso biológico necesario y en todas las edades, desde pequeños, ¿no? Entre más chiquitos, pues deben dormir más y obviamente los adolescentes también requieren unas horas importantes para dormir, que son de 8 a 10, aunque muchos piensan que con que duerman 6 horas ya es suficiente, ¿no? Entonces sí es importante recalcar que de acuerdo a nuestra edad tenemos horas recomendadas para dormir. Si somos más pequeños, los bebecitos, pues deben dormir mucho más. Los escolares, adolescentes y obviamente los adultos que idealmente debemos dormir 8 horas, mínimo 7, aunque aquí se normaliza mucho ya dormir 5 horas, ¿no? 6. Entonces, pues bueno, sí es importante también esto de generar buenos hábitos para beneficio de nuestra salud mental, nuestro desarrollo y aprendizaje continuo. No te Justo eso, escuchas, Kitsa. justo eso quería preguntar, ¿no? O sea, los adultos, los niños necesitamos como diferentes horas, o sea, diferentes número de horas de sueño, ¿no? Un adulto, como ya dijiste, como dijiste, entre 7 y 9 horas,
Pero los niños también, dependiendo de la etapa de su desarrollo, son las horas que necesitan, ¿vale? O es como universal un niño ponerlo a dormir 8 horas. No, sí depende completamente de la edad. Por ejemplo, los bebecitos, los más pequeños, lactantes, más o menos deben dormir 16 a 14 horas, o sea, los chiquititos, ¿no? Ya en la etapa de preescolares deben dormir aproximadamente 10 horas, 12. A partir de la edad escolar, que es a partir de los 6 años, lo ideal es que duerman 10 horas. 8 es lo mínimo, ¿no? Y pues posteriormente ya en la adolescencia se sugiere que duerman aproximadamente 8 horas. Es lo mínimo, aunque idealmente todavía un adolescente requiere dormir, si se puede, 10 horas. También en la adolescencia hay cambios en la producción de melatonina, el ciclo circadiano se modifica y un adolescente normalmente cambia su horario de dormir, tiende a necesitar dormir más tarde y lógicamente quiere despertar mucho más tarde, pero pues en las escuelas eso no se toma en consideración. Entonces, los niños adolescentes que van a la a la secundaria y prepa entran mucho más temprano y obviamente se tienen que despertar más temprano. Entonces, acorde a esas necesidades, pues es que a veces se ajustan los patrones de sueño, pero sí depende mucho de la edad. Gracias. De las edades, Cori, adelante. Gracias, perdón por saltarme a Abril y a Sandra, pero nada más quería puntualizar algo que se ve mucho en la clínica, porque lo mencionaban hace rato, ¿no? Después de entender que lo de los sueños, dormir y permitir que los hijos duerman, es prioritario y es importantísimo, y entonces hay que modificar conductas en el hogar y hay que a lo mejor ajustar conductas o escoger la escuela que se permita esto. Para mí es importante como transmitir que si a pesar de que yo ya modifiqué en mi casa la rutina, yo ya modifiqué en mi casa las conductas, yo ya quité, no sé, electrónicos, cosas, ya hice todo lo que los profesionales de la salud o quien sea que me está asesorando, y aún así mi hijo no duerme, ojo papás, porque eso no es normal, y es en ese momento en el que hay que ir y acudir con Vanessa o con Abril o con un paido, o con aquella persona que lo cheque, porque luego yo tengo aquí papás que me dicen, es que desde bebé mi hijo no duerme. Bueno, pero es que entonces habrá que ver por qué no duerme el bebé. O sea, están avisándote cosas. Los niños avisan cosas. No es como que se queden despiertos porque nos quieren fastidiar o porque quieren molestarnos o porque nos quieren lastimar o porque se quieren entrometer o porque son chismosos o todas estas historias, ¿no? Es porque algo está sucediendo y habrá que poner atención. Perdón, Abril. Adelante, Abril. No, está excelente, porque justo creo que hay que hablar de el bien dormir. ¿Qué es eso? Porque, ok, ya vimos que es súper importante y todo lo que nos puede pasar, pero ¿cómo le hacemos para saber que estamos durmiendo bien? ¿Qué es eso de la higiene del sueño, ¿no? Porque son muchas cosas. Una de las que mencionaban por acá, tenemos que privilegiar, y eso quiere decir modificar toda nuestra rutina para privilegiar las horas que tenemos que dormir. De acuerdo. Pero además, tenemos que hacer muchos comportamientos que nos ayuden a que la calidad de nuestros sueños sea mejor. Y eso es todo lo que hacemos antes de dormir. Primero, por supuesto, comer bien y dormir bien, porque si no como bien, no voy a tener los elementos suficientes para producir todas esas hormonas y sustancias que se van a producir durante el sueño. Y si no y si no hago ejercicio, si no tengo actividad física, tampoco voy a tener muchas de esas sustancias que producen la sensación de dormir, ¿no? Te necesito también tener actividad durante el día para poder entonces tener esta sensación de sueño durante la noche y poderme ir a dormir. Además, esos famosos rituales del sueño son súper importantes, esas cosas que hago las últimas horas del día para empezar a relajarme y verdaderamente lograr tener un buen sueño. Es muy importante ahorita que mencionaban los dispositivos, ¿no? Esto es algo que dicen todas las asociaciones de pediatras, ¿no? Tenemos que limitar las horas de dispositivos. Máximo en los niños deben de ser, bueno, depende también de la edad, ¿no? Desde media hora hasta máximo 1 hora
los más grandecitos les podemos dar chance de 2 horas de dispositivo de pantallas al día, pero al menos se deben de apagar 2 horas antes de que queramos que estén dormidos. Si yo quiero que los niños estén dormidos a las 8, a las 6 ya no puede haber pantallas y eso incluye la televisión. Tenemos que privilegiar también, modificar todas estas conductas. Sí, claro que también en los adultos pueden ser 1 hora antes, ¿no? Pero es cierto, estamos muy acostumbrados a dormirnos con la televisión prendida porque la televisión es la que me arrulla y tal. Bueno, ok, pero en muchas ocasiones también nos está haciendo tener una mala calidad del sueño porque también depende del contenido y de qué estamos viendo. Pero además tenemos que privilegiar todos esos rituales que nos van llevando al buen dormir, ¿no? Todas esas cosas que hacemos, como darnos un baño, como cenar algo no demasiado, vamos, pesado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sentirme en un lugar acogedor, con buena temperatura, en donde no haya luces demasiado brillantes para que yo pueda generar esa buena conducta de dormir. ¿Quién sigue por acá? Creo que sí. Bueno, quería decir que hice algo. Sigue Sandra, pero es que, Abril, todo esto que tú dices tiene un porqué. Creo que cuando entendemos el porqué es mucho más fácil como cacharlo, ¿no? Empiezo por las pantallas. Hay algo en nuestro cerebro que se llama melatonina. La melatonina es como el juez de línea en las carreras que dicen sus marcas listos fuera, a dormir, ¿no? Entonces, cuando tenemos exposición a la luz azul de muchas pantallas, inhibimos la producción de melatonina. Y ese es el motivo y esa es la recomendación por lo que hay que evitar las pantallas, por ese espectro de luz azul. Entonces, eso en cuanto a las pantallas. Ahora, estos rituales que tú mencionas, lo que buscamos, a ver, tenemos algo que se llama reloj biológico. De forma natural, nuestro cuerpo está diseñado para irnos a dormir cuando se mete el sol y los pajaritos empiezan a sonar y a levantarnos en cuanto sale el sol. Entonces, lo que buscamos es simular las condiciones fisiológicas de ese ritmo circadiano. Entonces, si nos damos un baño de agua caliente, aunque esté haciendo mucho calor, ¿qué pasa? La temperatura interna de nuestro cuerpo baja porque estamos liberando calor. Si apagamos la luz es como si se metiera el sol. Si bajamos el sonido es como esa calma de que ya llegó la noche. Por eso las abuelitas nos daban leche caliente en la noche. Tomamos leche caliente, sí, 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 liberamos calor, baja la temperatura interna de nuestro cuerpo y simula esa condición de cuando nos tenemos que ir a dormir. Entonces, cuando uno entiende que estas cosas tienen un porqué, de pronto a veces es como mucho más fácil eh, cacharlas, ¿no? Como agarrarlas para poderlas poner en práctica. Porque muchas veces como, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y si no le vemos el sentido es como de, ay, no funciona, pero sí, en conjunto todas esas cosas activan una forma natural de mi ritmo circadiano. Adelante, Sandra. Me recuerda muchísimo a, seguramente todos hemos visto niños a cierta hora ya de la noche que parece que tienen la pila al 100 y nada más no se duermen, ¿no? Y van, vienen. Y es impresionante, parece que llega la noche y no se apaga el botón, ¿no? Y bueno, definitivamente son niños que parecen sobreestimulados, que tienen toda esta energía del día y definitivamente dormir es toda una odisea. Lo mismo pasa con los adultos, ¿no? En el día hemos reunido un montón de emociones, de sensaciones, de experiencias, de vivencias y todo está en nuestro cuerpo. Entonces, eh, eh, tomando en cuenta lo que comenta Abril, definitivamente es importante entender que requerimos priorizar el sueño como un momento valioso del día, que el día es 24 horas, día y noche, ¿no? Que dormir no es un lujo, dormir es una necesidad y necesitamos dormir bien, principalmente, y bueno, todos, definitivamente todos, pero definitivamente los niños con mayor razón, porque ellos están empezando a regular en una experiencia social también lo que es el sueño, ¿no? Y entonces ellos también tienen que dormir. Los adolescentes ni se digan, lo asocio muchísimo al aprendizaje porque es muy claro cuando, o sea, cuando un chico o un niño tiene una rutina, es completamente palpable, se distingue entre uno que no tiene rutina. El niño que tiene sus horarios de sueño llega más contento, llega más animado, se puede concentrar mejor, tiene más orden en sus cosas. El niño que no puede dormir, vamos, lo vemos desde que llegan a la escuela, ¿no? O sea, todavía a lo mejor la almohada aquí y el pelo todo desorganizado.
y definitivamente es un niño que no puede regular ni su espacio ni su ánimo en un aula escolar, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante enfatizar en que el dormir es una necesidad, no es un lujo y que todos necesitamos dormir saludablemente, bien y saludablemente. Adelante, vale. Vale, adelante. Te has cerrado tu audio. Ah, sí, bueno, igual para seguir reforzando lo que comentaba sobre la melatonina, que justamente pues a partir de las 6 es cuando inicia ya la liberación de esta hormona, ¿no? Entonces justo es por eso que en las recomendaciones de higiene de sueño se sugiere que a partir de esa hora ya inicie el descenso de la actividad, que se empiece a bajar la intensidad de la luz, que disminuya la cantidad de actividad física que hay para que de esta manera la persona o el niño se pueda organizar mejor. Y también lo de la lechita, que sí tiene mucho sentido, porque justamente, pues la leche es un precursor bueno, contiene triptófano, ¿no? Que este es un precursor de la melatonina. Entonces, justamente, pues eso hace mucho sentido de que las abuelitas empíricamente nos daban la lechita y sabían que ya era como parte de la rutina, de que tomaban la lechita tibia y era una parte de esta rutina. Entonces sí se recomienda mucho pues mantener alguna rutina, aunque sea pequeña, para ir favoreciendo estos buenos hábitos. Y también, como decía Corina, en caso de que ya estamos haciendo todo esto, o sea, sí tenemos buenos hábitos, nos dormimos periódicamente a la misma hora, despertamos a la misma hora y a pesar de ello, el niño, adolescente o la persona como tal, adulta, no logra dormir favorablemente, pues ahí sí ya tenemos que ver qué está ocurriendo, porque si hay algunas situaciones del neurodesarrollo que se vinculan con dificultades para dormir y que se presentan desde que son muy pequeños. Entonces, pues sí tenemos que también estar atentos ante ellos. Si mantenemos buenos hábitos de sueño, un buen nivel de actividad física y una alimentación saludable y no logramos un buen descanso, hay que buscar atención para definir qué pueda estar ocurriendo. Quisiera puntualizar un poco, ¿no? Es como así a grandes rasgos, ¿con qué podemos empezar, ¿no? Para cerrar esta parte de los hábitos de sueño. Uno, levantarnos a la hora habitual y dormirnos a la hora habitual. Tan sencillo como siempre, acostumbrarnos a esos horarios. No tomar siestas largas, un adulto no debe tomar más de siesta de más de 30 minutos. Eh, Algo bien importante es no pelear con el sueño. A ver, algo que yo les explico a mis pacientes es que si uno se va a la cama sin sueño, es como sentarse a la mesa esperando a que te dé hambre. Qué angustia y qué desesperación. Entonces, si yo no puedo dormir, ya me fui a acostar y pasaron 30 minutos, lo peor que puedo hacer es estarme peleando con, ay, mañana me tengo que parar temprano, ay, ya no pude dormir, ¿no? Como obligarnos a conciliar el sueño. Esto hace que nos pongamos en estado de alerta, y si uno está en estado de alerta, liberamos cortisol, y si liberamos cortisol, no vamos a dormir, aunque nos repitamos 25 veces, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete. Entonces, se vale hacer una pausa. Si yo llevo media hora dando vueltas, no voy a pelear, mejor me voy a salir de la habitación, me pongo a hacer algo lo suficientemente aburrido y en cuanto me dé sueño, regreso a la cama. Condicionar el espacio de la habitación que sea única y exclusivamente para dormir como tal, ¿no? Hacer todo esto de las rutinas que ya nos explicó Abril, que ya nos explicó Vanessa. Y efectivamente, si todo esto no está funcionando, algo está pasando. Todos los trastornos mentales, en todos los trastornos mentales el sueño se afecta. Pero también tenemos los insomnios primarios, que son muy raros. Yo les puedo decir que el 70% de mi consulta, el motivo es por insomnio. Y resulta que son insomnios por ansiedades, por depresiones, a veces por causas médicas, por muchísimas otras cosas. Entonces, el no dormir la mayoría de las veces termina siendo un síntoma. Y es importante explorar un síntoma de qué. Adelante, Abril. Exactamente, el insomnio es un síntoma de algo más y entonces hay que ir a buscar qué es. Por supuesto que cuando nosotros empezamos a priorizar la higiene del sueño y de las rutinas, eso también va a bajar los niveles de ansiedad, porque cuando nosotros priorizamos tener más sueño, comer bien y demás, estamos priorizando nuestro autocuidado y eso muchas veces baja los niveles de estrés, ya nada más por eso. Entonces, bueno, por supuesto que eso nos puede ayudar. Si no,
ya lo decíamos, hay que acudir. Pero otra cosa también es que no debemos de normalizar, como ya dijimos varias veces, el dormir mal. Y una de las cosas que normalizamos mucho es el roncar. Creemos que las personas que están roncando están durmiendo bien y no es así, ¿no? Al contrario, no están respirando bien. Y si no respiran bien, pues entonces nuestro cuerpo tiene receptores químicos que nos van despertando a cada rato porque no hay suficiente oxígeno y entonces nos vuelve a despertar. No siempre nos damos cuenta que nos está despertando. Podemos estar en fases muy superficiales del sueño, en donde no nos alcanzamos a dar cuenta que despertamos, pero no logramos dormir tampoco, ¿no? Y ahí nos la pasamos toda la noche. En realidad, quienes se dan cuenta y quienes de veras no duermen ni siquiera esas etapas superficiales son los que están al lado, ¿no? Que son regularmente los que se quejan y los que dicen, basta, hay que hacer algo, ¿no? Y es cuando vamos con los profesionales del sueño. Y es cuando también nos pueden hacer estudios, ahorita que decían, vamos con los profesionales. ¿Quiénes pueden ser los profesionales del sueño? Puede ser, si mis síntomas son solo el insomnio porque hay mucha ansiedad y demás, puedo ir con el psiquiatra. Pero también puedo ir, por ejemplo, si ronco mucho, con un neumólogo o con un otorrinolaringólogo a revisar qué está pasando en toda la vía, en todas las vías respiratorias. Pero además hay profesionales del sueño, fisiólogos que se están dedicando a hacernos estos estudios. Y en una clínica de sueño, en realidad, idealmente debe de haber neurólogos, debe de haber neurofisiólogos, debe de haber psicólogos, debe de haber psiquiatras, debe de haber un montón de profesionales que estén justamente para ver cuáles son todas las vertientes que pueden estar afectadas y por las que está afectado el sueño en una persona. Pero cualquiera de todos estos profesionales nos puede ir ayudando para empezar a trabajar y a ver si es que hay algún trastorno. Claro que hay trastornos inherentes al sueño. Por ejemplo, hay algunos que se llaman trastornos de conducta del sueño MOR, que se conocen mucho más fácilmente como sonambulismo. Hay personas que se levantan cuando están dormidas y hacen cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan de esta parálisis, ¿no? En donde se supone que nuestro cuerpo está trabajando, pero nosotros estamos paralizados. Bueno, pues esta parálisis no funcionó. Y entonces estamos haciendo lo que estábamos soñando. Nos paramos y empezamos y vamos a la cocina y regresamos y demás. Esto puede ser muy peligroso porque si no nos damos cuenta y no le calculamos bien al escalón, pues nos podemos caer. Porque si nuestro sueño nos estamos saliendo de la casa, nos podemos salir, ¿no? Y obviamente, pues ahí puede haber muchos más riesgos, etcétera, ¿no? O sea, hay riesgos porque no estamos conscientes. Pero de ahí en fuera, bueno, puede haber muchos otros trastornos del sueño y cualquiera de todos ellos deben de ser atendidos. Es importante, todos son signo de que algo está funcionando mal y necesitamos ir a buscar a los especialistas. Esto es súper importante. Adelante, Kitsia. En tu audio. Que me gustaría que platicáramos de esas cosas que escucho mucho en la consulta, ¿no? Melatonina, alcohol y pastillas para dormir. A ver, vamos a empezar por la melatonina, ¿no? La melatonina no es un medicamento, es un suplemento. No hay ninguna regulación por la FDA para producir la melatonina. La melatonina no va a inducir el sueño. Como ya les había explicado, solo es la señal para decirle a mi cerebro 1, 2, 3 a dormir. Tiene muy poca evidencia científica y es en 3 cosas, nada más. 1, personas mayores de 60 años que sí tienen una clara y franca disminución en la producción de melatonina. 2, personas que están constantemente cambiando de uso horario, ¿no? Para amortiguar el famoso jet lag o trabajos nocturnos. Y la tercera, algunos pacientes con trastorno bipolar Gracias. o con trastornos afectivos que están muy relacionados a ciclos. Se acabó. ¿Se puede darse vuelta en un? De ahí en fuera, ya. De ahí en fuera, Lo que tardó en no llegar. tiene, a ver, ya, ahí está, gracias. De ahí en fuera no hay como ningún otro efecto, ¿no? Y la cantidad de melatonina que tenemos al final está dada por nuestros cronotipos, es decir, funcionamos mejor en la mañana, funcionamos mejor en la noche. Vale, no sé si quieres agregar algo de la melatonina antes de irme al alcohol y las pastillas para dormir. Adelante.
Sí, nada más en población pediátrica también hay algunas indicaciones de melatonina que también son pues pocas, pero en niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, ahí sí hay algunos beneficios o digamos que es de los pocos recursos que se pueden utilizar durante algunas temporadas para favorecer el inicio, aunque no sea propiamente un inductor, pero como ellos tienen alteraciones en la microbiota, normalmente la producción de melatonina en ellos está disminuida, entonces sí se puede utilizar en este tipo de pacientes y en algunos niños que tienen algún trastorno de, bueno, algún retraso en el desarrollo, que también tienen alterado el inicio de sueño, se pueden utilizar por temporadas para favorecer o regular su ciclo de sueño, sobre todo aquellos que no tienen como buenos hábitos o que no tienen una rutina, en lo que se inicia todo este proceso de mejorar los hábitos, puede tener utilidad. Son los casos en niños. Vane, antes de cambiar de tema, me gustaría también que hablaras un poquito de los riesgos para utilizar la melatonina en todos los niños que no tienen ningún trastorno, porque a veces están muy de moda estas gomitas de melatonina, ¿no? Y se las doy porque, como no tengo ninguna rutina, pero hoy quiero que se duerma temprano, entonces gomita, ¿no? ¿Y qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo de esto? Ujú. Bueno, sí, aquí sí es importante, como siempre que se va a utilizar este recurso, pues debe ser indicado, ¿no? Por un especialista que le va a indicar qué dosis va a tomar y en qué momento y durante cuánto tiempo, porque a partir de la pandemia como que se puso muy de moda la melatonina y todos están usando melatonina y la toman en gomitas, en gotas y algunas veces ni siquiera saben qué dosis, ¿no? Entonces realmente en los niños las dosis que se usan son muy bajas, en algunos 1 a 2 miligramos, hasta 5, en algunos casos 10, pero siempre debe ser prescrito. Si se utiliza en forma inapropiada, pues se favorece algunas alteraciones endocrinológicas cuando no se está utilizando en forma apropiada. Entonces, bueno, algunas asociaciones con alteración de la pubertad o el inicio de la pubertad, si de repente los papás empiezan a tomarlo indiscriminadamente o incluso si me ha tocado pacientes que a veces tienen en casa melatonina y que los niños en las fiestas se toman ahí, ay, vamos a tomar gomitas de melatonina y se acaban un frasco, ¿no? Entonces también pues se favorece el uso inapropiado de recursos inadecuados. O sea, los niños tempranamente empiezan a utilizar algunos recursos que no son farmacológicos, pero ya como que lo ven muy normal, ¿no? Si mi mamá me da gomitas, pues ya les doy a mis amigos. Entonces, bueno, lo que se favorece o el riesgo es que también indiscriminadamente después ellos sean propensos a utilizar otros recursos y también que pueda haber alteraciones endocrinológicas si no se prescribe a la dosis apropiada y por el tiempo que está indicado. Y yo creo que aquí hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Porque realmente no hay mucha investigación en lo que podría pasar en los niños si empiezan a tomar melatonina de manera indiscriminada. Sabemos que puede afectar a la producción hormonal, ¿no? Hormona del crecimiento, generar todos estos problemas de adelantar la pubertad, pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces, aguas, ¿no? Es un riesgo muy grande. Sí. Oigan, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Les cuento rápido del alcohol y las pastillas para dormir. Realmente, el alcohol como tal es el enemigo del sueño. El alcohol lo que va a hacer sí, es un sedante y es un depresor del sistema nervioso, pero lo que va a hacer es que nos va a entumecer. Esto me modifica considerablemente la actividad eléctrica y va a interferir entre las fases del sueño. Entonces, a lo mejor me voy a poder quedar dormida como muy rápido, pero voy a tener muchos despertares y no voy a dejar que aparezca una etapa del sueño muy importante, que es el sueño REM. Entonces, es de las etapas más importantes para la salud mental. Entonces, pues no, la relajación con alcohol sí me duerme, pero a largo plazo da muchas complicaciones e incluso la dependencia, ¿no? ¿Cuántas personas a lo mejor no llegan a consulta con un insomnio y una dependencia a pastillas para dormir, pero sí con un problema de alcohol, porque sin alcohol no duermen? Y el otro tema son las pastillas para dormir, ¿no? Esa es otra cosa muy común con la que me encuentro, ¿no? De pronto no pueden dormir, pero la prima de la tía de la amiga le dieron pastillitas para dormir. Y pasa el tiempo y pasan los años y sin darse cuenta ya tiene una dependencia a un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas, ¿no? Como clonazepam, alprazolam, diazepam, Valium, Ribotril, Tafil, todos estos medicamentos.
¿qué creen? Funciona en el mismo lugar donde funciona el alcohol, entonces el efecto es exactamente el mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Las benzodiazepinas y las famosas pastillas para dormir no son el tratamiento para el insomnio. Nos ayudan, porque no deja de ser algo efectivo, a dosis bajas en una etapa inicial del tratamiento para regular el ciclo sueño-vigilia. A dosis bajas, periodos de tiempo corto, se acabó, pero nunca van a ser el tratamiento para el insomnio. Realmente yo les quiero contar, y aquí están las expertas, ¿no? El tratamiento inicial para un problema de insomnio como tal es la terapia cognitivo-conductual. Ya después, con todo lo que implica, ya cuando la terapia no funcionó, bueno, entonces ya podemos utilizar algo farmacológico, pero nunca, nunca, nunca serán las benzodiazepinas. Y también viene el riesgo de dependencia. La triste historia es que llegan conmigo después de 20, 25 años de estarlo tomando y ya el cerebro no funciona sin benzodiazepina. Olvidémonos si tienen dependencia o no. Ya no les puede, es muy difícil quitarles la medicación. Y cuando somos jóvenes y fuertes, no hay tema, nuestro equilibrio está bien. Pero cuando somos viejitos, nuestro equilibrio ya no funciona y las benzodiazepinas son un factor de riesgo para caídas y fractura de cadera. Entonces no se va a morir del insomnio, pero se va a morir de una fractura de cadera el viejito. Entonces sí, sí es todo un tema. Cuidado con las pastillas para dormir. Mejor más bien, si no duermen, consulten con su médico de confianza, ¿no? Y con un profesional de la salud mental. No sé si tengan algún comentario final, Abril. Nada, primero que nada hay que priorizar rutinas y hay que priorizar la higiene del sueño. Eso es lo más importante. Los fármacos, ningún fármaco va a ayudar a tener una mejor estructura del sueño, es decir, una mejor calidad del sueño. No, todos la van a alterar de alguna manera, más en mayor o menor medida. Entonces, hay que priorizar las rutinas, las terapias psicológicas y ayudar, y ayudar a tener una mejor calidad de sueño a partir de métodos conductuales. Siempre va a ser lo mejor. Sí. O sea, sí, pero no. Cuando se necesita ayudar con un poquito de chocho, ayudamos con un poquito de chocho, ¿no? O sea, mejor ayudar con un poco de chocho a que después de 2 días de dormir terminen psicóticos, ¿no? Que Prescrito. evidentemente no prescrito, claro, Sí, prescrito. a eso me refiero, ¿no? O sea, Por nosotros supuesto. vamos a Sí, irnos siempre por los supuesto. métodos conductuales. Si no funcionan, Sí. entonces ya veremos. Ya verá el doctor. Así es, pues si ya no hay más comentarios, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Las menciono como las veo, gracias Vane, Mercedes, Sandra, Cori, Abril, Monique, Claudia. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, Facebook, Instagram, como Brain and Mind MX, en el canal de YouTube, donde los invitamos a que den like a la campanita para que compartan con sus compañeros, familiares y conocidos y poder seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. Si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, encuentra toda su información en brainandmind.mx. Y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Vivencias desde la crianza con conciencia de género. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bye, bye.